China, la dictadura esclavista. Esto es en el espacio Política del Día. Recordamos que este espacio lo pueden encontrar en Nelson Leiva en YouTube. También les invito a ver mi blog Cientista Austral, donde también se publica este espacio y otros artículos. Y también puede seguir en mi columna en diario El Pingüino en Punta Arenas. Y por internet en todo el mundo. Y evidentemente lo que queremos hablar acá es de China, esta potencia mundial esclavista, que evidentemente, teniendo una dictadura comunista que viene de Mao Zedong en adelante, ha hecho revolucionar el planeta por su tecnología, por su competencia económica, y ha levantado un gigante industrial en poco tiempo. Pero este mérito, entre comillas, de generar un comunismo hacia adentro y de un capitalismo gigante hacia afuera, que lo ha transformado en una de las principales economías del mundo, tiene una pie de barro que es evidente: el abuso constante de los derechos humanos y el maltrato de su propia población. Y que solamente una minoría que pertenece al Partido Comunista puede especializarse, puede llegar a cargos de poder, puede enriquecerse, pero tiene que pertenecer al Partido Comunista. Los que no quieren pertenecer son perseguidos ideológicamente, tienen escuelas de reeducación, son torturados o desaparecidos, o son tratados esclavistamente y aceptan un sueldo mínimo para trabajar, pero con mucho menos del mínimo, y sobreviven así. Y obviamente están siendo acusados porque no cumplen la labor y los normas de derecho internacional laboral, donde hay muchos empleados que hacen autos y hacen productos chinos que viven con menos de un mínimo. Entonces todo eso le trae utilidades a las fábricas y empresas que son todas del Estado, y por eso los precios de la ropa, automóviles y otros han acabado con la textil nacional de Chile y de otros países, o con otros mercados, porque obviamente no se puede competir económica ni socialmente con una dictadura cuyos productos son generados por trabajadores que viven de una forma semiesclavista, si es que no pertenecen a la élite ni a la maquinaria del partido, porque ahí sí ellos tienen privilegios y beneficios, pero tienen que someterse a la falta de libertad y a la opresión del régimen. Obviamente no hay YouTube libre, ni medios de comunicación, ni se puede leer estos artículos ni columnas, sobre todo cuando están en contra de la política de China. Así funcionan sus embajadores y presidentes, que cuestionan a las autoridades de otros países que critican su política. Por ello, los tratados de libre comercio de Chile y China tienen amarrados a los sectores de políticos chilenos de derecha y de izquierda, porque están haciendo negocios con una dictadura, y que evidentemente no va a salir Boric, ni tampoco salió Piñera, a hacer gárgaras contra la dictadura de China, porque obviamente la cantidad de plata, beneficios, trabajo y negocios, inclusive en el caso de Piñera no negamos que haya negocios por debajo, en los distintos políticos existen, pero obviamente hay que dejar claro que hay mucha gente que muere en China, que no tiene para comer, que vive con el mínimo y que está siendo víctima de abusos. Y no hay una fiscalización de Naciones Unidas, ni no hay una crítica. Y hay un silencio cómplice incluso de Estados Unidos, que comete también otros abusos. Entonces, entre las mismas potencias, esos abusos se van perpetuando. Pero obviamente una potencia mundial que tiene esta trayectoria, obviamente
es muy cuestionable. Y obviamente, al no tener un sistema político democrático tradicional y tener un gobierno de partido único, no asegura ni se acepta que haya y que se hable de democracia, porque China, el sistema que hay es un sistema de partido único casi autocrático y que evidentemente debe tener una resistencia y una oposición interna, pero que es acallada, porque obviamente todos los ciudadanos deben sobrevivir. ¿Para qué hablar la situación de Tíbet y territorios que China desea anexarse y pretende anexarse, y que ahora, como potencia mundial, junto a Estados Unidos y otros, gozarán de impunidad? La misma impunidad que ha gozado Estados Unidos la va a empezar a gozar China. Y evidentemente ahí no nos sorprenderá que quieran invadir el Tíbet, anexarse otros territorios, atacar a países vecinos, y esa situación es una tentación que siempre está ahí. Todos vimos cómo sacaron al adversario político del secretario general del Partido Comunista Chino, y evidentemente lo sacaron de una manera bastante poco decorosa, porque se le oponía y tenía una opinión distinta al líder. ¿Qué más poco democrático y autárquico o dictatorial que eso? No hay otra. Y eso es lo que defiende, y eso es lo que ayuda, y eso es con lo que se comercia. Está bien el pragmatismo, está bien que los países deben comerciar con otros, y de alguna manera, como somos países subdesarrollados, dependemos de esta situación. Pero hay límites. Se puede comerciar con China, sí, pero no se le puede aceptar ni apoyar en todas estas situaciones. Así lo hicieron muchos gobiernos en Chile, con Estados Unidos sobre todo, y que se atrevieron a decirle que no. No obstante consecuencias, pero se atrevieron a decirle que no. Pero aquí, evidentemente, se ve una excesiva simpatía hacia China, y no hay una reflexión de los abusos de derechos humanos que en esta se cometen, y todo se deja a los abusos de derechos humanos de un amigo de China o financiado por China, que es Venezuela, Cuba y otros, que siguen la misma política autoritaria, la cual evidentemente tampoco se acepta a este país que ayuda a financiar esta dictadura. Y esa es otra situación. China, al igual como lo hizo Estados Unidos, sigue financiando dictaduras y apoyando estos modelos autoritarios y repartiéndolos por el mundo y entregándoles dinero y apoyando a partidos autoritarios como el peronismo, el chavismo, a Ortega y a los que fueran. O sea, al igual que Putin y otros, trasladando estos modelos que en el fondo merman la democracia y demuestran que los ciudadanos, más que ciudadanos, tienen que pasar a ser títeres de ideología y de capricho de los líderes. Entonces, evidentemente, tengamos cuidado cuando queremos comprar algo chino. Uno, porque no es de muy buena calidad y dura bien poco. Y otro, porque detrás de eso hay toda una maquinaria de abuso que está detrás y que evidentemente tiene ahora una aureola de protección política y de impunidad política, y que desgraciadamente muy pocos se atreven a cuestionar, porque China pasó a ser, con mérito, una potencia, pero con abusos, con represión, con dejar de lado de los derechos humanos,
con persecución política, y con un autoritarismo y con financiamiento internacional a modelos autoritarios que evidentemente no tienen razón de ser y no deberían ser tolerados. Y esto no es contra la cultura china milenaria o la sabiduría del budismo, que también ha sido perseguido por la revolución cultural que se ha transformado sin duda en una instalación de dictadura desde Mao Zedong en adelante, y que ahora de alguna manera está mostrando su cara al mundo más industrializada, pero es la instalación de abusos y represión. Y esto nos lleva a la reflexión de la palabra revolución. Revolución es un cambio violento, un cambio brusco, pero no necesariamente una revolución tiene que hacerse con violencia. El tema es que casi todas las revoluciones políticas o que están basadas en una estructura ideológica terminan generando choques violentos donde el sector abusado históricamente termina siendo el nuevo abusador. ¿Y qué evolución, siguiendo la teoría evolucionista, tuvo el hombre al respecto? Acá no hubo una evolución, hubo una involución, porque no se puede combatir los abusos con más barbarie. Eso es seguir institucionalizando los abusos. Y evidentemente eso es lo que hacen esta dictadura. Siguen institucionalizando los abusos en forma permanente y nos hacen sentir como algo diario, algo del día a día, algo que fuera o es algo que es normal, y no es normal, es igual que el bullying o el rechazo o el hostigamiento en los colegios. Se da todos los días, pero no es algo normal. Esto es lo mismo. Los abusos políticos, sociales, abusos de derechos humanos, coartar las libertades públicas, no pueden ser permitidos. Y evidentemente, cuya civilización y modelos que siguen amparando este tipo de situaciones, por más plata que tengan, por más evolucionados que tengan, si no tienen un sistema democrático donde la gente pueda disentir y tener una libertad de ideas en forma constante, las hacen inválidas y las hacen inaceptables. Por lo tanto, obviamente, China, dejando de lado sus tradiciones budistas y sus tradiciones espirituales y religiosas, pasó a ser una máquina de abuso que va a involucionar hacia la barbarie y que va a tener el amparo de todos sus aliados políticos, al igual que Estados Unidos, que también ha seguido por el mismo camino. Las potencias mundiales terminan abusando. La Unión Europea abusó antes, ahora se transformó en la alianza más civilizada y que tiene que enfrentar a otro abusador, a Rusia, que quiere imponer a sangre y a fuego una situación populista muy parecida a la de China. Pero se dan cuenta que a cierto tiempo siempre está el mecanismo del abuso, el mecanismo de la autoridad, el mecanismo de imponerse por la fuerza y no buscando la conversación y la competencia ideológica. Es mejor cerrar el sistema e imponer una idea determinada, imponer una forma de ser, imponer una cultura, pero imponerla, no hacerla elegir y crear ciudadanos de segunda clase. Esos son los ciudadanos chinos ahora, que no se ven beneficiados por el régimen, que tienen que trabajar en forma esclavista y que están afectando al mundo porque ya se creyeron en el cuento de que son potencias. Pero no hay Estado ni nación que surge como potencia que se pueda mantener mucho tiempo
si es que no tiene bases democráticas. Tarde o temprano, este gigante con pies de barro, su debilidad lo va a afectar, porque ya tuvo Tiananmen, donde los tanques se colocaron para reprimir a los que protestaban, y con el estudiante al frente de la plaza. Ese fue un aviso, pero al parecer no bastó. Son 1.000 millones de personas que en algún momento se van a cansar del abuso y la represión y van a exigir elementos democráticos. Y con esa cantidad de personas, el estallido social chileno será una alpargata. Y lo único que queda es que veamos nuevamente represión, tanques y disparos contra la población civil. Y a eso será la verdadera cara del régimen. No sabemos si esto va a ocurrir en 10 años, 20 años, en 100 años, en 200 años. Quizás nos muramos y esto no ocurra, pero tarde o temprano ocurrirá, porque no se puede sostener una potencia mundial sin principios democráticos o medianamente democráticos, porque tenemos que tener claro que la democracia total y real absoluta es idílica, no existe. Esto no es contra China, es contra su modelo político, contra la ingenuidad ideológica que muchos presentan y contra este nuevo abusador que viene a entrarle a competir al abusador per se, que es Estados Unidos, y que no podemos dejarlo que quede impune y no decir una realidad que muchos gobiernos, personas y la sociedad entera se niega a decir, porque esa es una realidad y la política está para hablar de realidades, hablar de verdades, hablar de un análisis frío y duro, porque es la única forma de enseñarle a los ciudadanos a pensar y de autorreflexión. China requiere de un proceso democrático y de una seguridad interna y de una democracia interna. De lo contrario, va a implotar y eso va a afectar ahora, no solamente a un problema chino, sino que a la economía mundial. Evidentemente, este problema no se va a solucionar hoy en día. China, como ya lo hemos dicho, puede sufrir estas antesalas en 20, 30 o 40 años más. Por eso lo decimos ahora, para que quede la posteridad y no se diga que nadie lo dijo. Pero es importante no mirar solamente la parte exterior y la parte bonita, el desarrollo económico, los autos, sino que hay que mirar lo que está debajo de la punta del iceberg. Y esa reflexión también la tienen que hacer los seres humanos y darse cuenta que el sistema está lleno de abusos y contra esos abusos hay que combatir. Y que evidentemente, tanto de Occidente como de Oriente, esa situación se ve, porque cualquier ciudadano de bien común y con cierta cultura cívica se da cuenta. Evidentemente, China no es la única dictadura y hay muchos países que tienen esta dictadura como un mecanismo permanente. Por lo tanto, aquí nos comprometemos a criticar y a denunciar todo tipo de dictadura, venga de donde venga. Este blog, este espacio, está comprometido con la democracia y que es lo que nos anima a denunciar y criticar estas actitudes. Gracias por escucharnos. Nuevamente los invitamos a seguirnos aquí en Política al Día y a seguir el blog Cientista Austral, las columnas en el diario El Pingüino. Muchas gracias.